Bueno, hablaremos primeramente sobre las valvulopatías. Nosotros sabemos que cuando hablamos del corazón, que es una cámara, tiene varias válvulas, nosotros hablaremos básicamente de dos alteraciones significativas. Las alteraciones que suceden a nivel de las válvulas aórticas y a nivel de las válvulas mitrales. Por ejemplo, la estenosis aórtica es una de las situaciones que es una valvulopatía que se caracteriza porque hay un estrechamiento en el orificio de la válvula aórtica del corazón. Esta válvula aórtica tiene como función controlar el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y en algunas situaciones esa válvula se vuelve más estrecha de lo normal, produce eso, una resistencia al flujo sanguíneo y genera un importante gradiente de presión. En condiciones normales, entonces, la válvula aórtica está ubicada entre la aorta y el ventrículo izquierdo para poder bombear esa sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Nosotros podemos ver acá en la imagen de arriba una válvula aórtica normal en condiciones cerradas y abiertas. Las válvulas aórticas normalmente son válvulas tricúspides, como se observa en la imagen de la válvula cerrada. Y abajo nosotros podemos observar la estenosis de la válvula aórtica. Cuando está cerrada y cuando está abierta vemos que hay una estrechez importante de ese orificio. La etiología de la estenosis aórtica puede ser de tres situaciones. Puede ser congénita, que es la válvula bicúspide, puede ser reumática o puede ser degenerativa, que es la que sucede generalmente en mayores de 60 años. Entonces abajo tenemos una imagen de una válvula aórtica normal, que generalmente es tricúspide, una válvula aórtica tricúspide pero estenosada, y tenemos una válvula aórtica bicúspide estenosada. Anteriormente, la patología reumática era la causa más frecuente, pero actualmente la causa más frecuente de esta estrechez en la válvula aórtica es la calcificación senil, o sea, la patología degenerativa. Existen también algunas otras causas que pueden llevar a eso, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, la artritis reumatoidea, la enfermedad de Payet, y hay también factores de riesgos que pueden contribuir al desarrollo de esa calcificación y de esa degeneración, como por ejemplo lo es la hipercolesterolemia. Esta obstrucción a la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo puede ser una obstrucción valvular, subvalvular o supravalvular, de acuerdo a dónde está ubicado. Por ejemplo, la estenosis subvalvular es debido a una estructura por debajo de la válvula. Y la estenosis supravalvular generalmente a un engrosamiento de la aorta ascendente por encima de los senos de Valsalva. Cualquier situación o cualquiera de estos casos produce una obstrucción a la salida de flujo desde el ventrículo izquierdo. Entonces genera una hipertrofia de ese ventrículo izquierdo. Esa hipertrofia va a dar lugar posteriormente a una disfunción diastólica, a una fibrosis y a una isquemia. Y finalmente todo eso va a conducir a la falla del ventrículo izquierdo y posteriormente a la aparición de una insuficiencia cardíaca. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta estenosis aórtica puede permanecer al inicio de forma asintomática. Cuando empiezan a aparecer los síntomas es porque hay un fallo en los mecanismos de compensación y eso indica que hay un mal pronóstico. Y la estenosis aórtica tiene tres síntomas que son cardinales y que son preguntas de examen de facultad, de residencia, de la vida misma. Siempre van a escuchar cuáles son los síntomas de la estenosis aórtica. Y son la angina, síncope y la dificultad respiratoria. La disnea es el síntoma más frecuente. Cuando aparece generalmente indica que hay un estadio bastante avanzado. El síncope se debe
en ocasiones a una caída brusca de la presión arterial, y la angina de esfuerzo o ANGOR, como también nosotros le llamamos, es muy frecuente en los pacientes que tienen una estenosis aórtica severa y generalmente también está asociada a una enfermedad coronaria. La estenosis aórtica nos puede facilitar muchos datos a la semiología, y en la exploración física nosotros podemos encontrar un pulso periférico que le llamamos parvus tardus, o es lo mismo que decir un pulso periférico pequeño y lento. Vamos a ir haciendo memoria de lo que fue semiología médica para poder estudiar las valvulopatías. A la auscultación cardíaca, todas las valvulopatías nos generan un soplo. La estenosis aórtica genera un soplo sistólico eyectivo, es un soplo mesosistólico, eso significa que está en el medio. Cuando nosotros hablamos de un soplo sistólico, estamos hablando de un soplo que aparece después del primer ruido. Mesosistólico en el medio, tiene una forma romboidal increciendo decreciendo. Va en aumento y luego empieza a disminuir nuevamente. Se escucha mejor en la base, o sea, en el foco aórtico, y puede irradiar a cuello o a carótidas. Y ahí vemos la imagen. Esto, cuando estudiábamos semiología, estudiábamos bastante la imagen o el dibujo del soplo de la estenosis aórtica. Podemos ver entonces, tenemos posterior al primer ruido, tenemos el soplo que tiene una forma romboidal. Va de forma creciente y luego decreciente. No comienza con el primer ruido, por eso es mesosistólico, comienza después de ella y puede tapar o puede amortiguar el segundo ruido. En ocasiones este soplo puede irradiar al ápex y eso es conocido como fenómeno de Gaya-Bardem, y esto puede confundir con un soplo de la insuficiencia mitral. Luego del examen físico, los estudios complementarios, el electrocardiograma nos puede ayudar a demostrar que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La radiografía de tórax en algunas ocasiones nos puede mostrar una dilatación de la aorta ascendente o en los estadios más avanzados ya una cardiomegalia. Pero el método más importante para poder hacer el diagnóstico sería el ecocardiograma, ya que nos permite evaluar la válvula en sí, determinar su área de orificio, su gradiente, determinar si hay algunas otras valvulopatías afectadas y también determinar el estado del ventrículo izquierdo. Luego del ecocardiograma se podría plantear un cateterismo que nos va a permitir valorar la medida exacta del gradiente y del área valvular. Y también nos va a permitir valorar la hemodinámica pulmonar y sistémica, si hay dilatación de aorta ascendente y si hay o no presencia de alguna enfermedad coronaria. Y en base a esos estudios, al ecocardiograma y al cateterismo, nosotros podemos clasificar a la estenosis aórtica en leve, moderada y severa. Utilizando el área valvular, hablamos de una estenosis aórtica leve si el área valvular es mayor a 1,5 centímetros cuadrados. Una estenosis aórtica moderada cuando el área valvular es entre 1 y 1,5, y una estenosis aórtica severa cuando el área valvular es menor a 1 centímetro cuadrado. En cuanto al tratamiento de estos pacientes al inicio, cuando ellos están asintomáticos, no es necesario ningún tratamiento específico. De repente podemos utilizar antihipertensivos y también hipolipemiantes para poder frenar la progresión de la enfermedad. En el caso de que nuestro paciente empiece a presentar ANGOR, los nitratos pueden utilizarse, pero el tratamiento más eficaz para el paciente es el recambio valvular o el procedimiento quirúrgico. Luego está la insuficiencia aórtica, que es también conocida como una regurgitación aórtica. ¿Qué es lo que sucede en esta situación?
es que hay un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo cuando estos ventrículos se relajan. Entonces nosotros tenemos una válvula aórtica normal, ¿verdad? Que ya sabemos cuál es la función. Y cuando hay una insuficiencia aórtica ocurre un reflujo, vuelve la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. La insuficiencia aórtica puede ser aguda y puede ser crónica. En los casos agudos, la causa principal es una endocarditis infecciosa. También puede ser una disección de aorta. En las insuficiencias aórticas crónicas, la causa principal es la cardiopatía reumática. Al regurgitar la sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo, hay una sobrecarga de volumen en ese ventrículo izquierdo que tiene que bombear la sangre que proviene desde la aurícula izquierda más la sangre que regurgita por esa alteración valvular. Entonces, de nuevo, vemos una imagen de una válvula aórtica normal, ¿verdad? Y vemos la imagen de una válvula aórtica con una insuficiencia. Vuelve la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. En la insuficiencia aórtica ya crónica, el paciente puede estar asintomático por un largo periodo de tiempo, pero cuando los síntomas empiezan a aparecer también son parecidos a los síntomas de la estenosis aórtica y también indican un mal pronóstico. El síntoma principal es la dificultad respiratoria. En la insuficiencia aórtica nosotros tenemos a la exploración física varios datos que nos sirven de parámetro como para poder determinar que el paciente tenga una insuficiencia aórtica. Una de las alteraciones que podemos encontrar es el pulso saltón, también llamado pulso colapsante de Corrigan o Magnus Zeller se le llama. Este es un pulso saltón que tiene un ascenso y descenso rápido, ¿verdad? Es un pulso amplio, entonces en los pulsos periféricos nosotros podemos sentir este pulso saltón, es bastante característico. Podemos encontrar también el signo de Durosiez, que es cuando se oculta un soplo sistólico y diastólico cuando comprimimos la arteria femoral. El signo de Hill, cuando constatamos una presión arterial sistólica en miembros inferiores mayor a 60 milímetros de mercurio que en el miembro superior. El pulso de Quincke, que son pulsaciones que se observan en el lecho ungueal, y el signo de Muset, que son los movimientos alternantes de la cabeza y que coinciden con cada pulso o con cada latido cardíaco. Esas son algunas de las características semiológicas que se pueden encontrar. También podemos encontrar un soplo. El soplo de la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, o sea, ocurre después del segundo ruido. Es un soplo de llenado. Se escucha mejor en el borde external izquierdo o foco aórtico accesorio de ER. Generalmente es un soplo leve y que irradia hacia la punta. En los casos de una insuficiencia aórtica severa se puede también escuchar un soplo diastólico en la punta conocido como soplo de Austin Flynn. Eso es debido al choque del chorro regurgitante contra la válvula mitral anterior. Y el latido de punta se puede desplazar a medida que se va dilatando el ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la imagen, es un soplo que aparece posterior al segundo ruido, como vemos acá en la imagen, ocupa casi toda la diástole. Se le llama generalmente un soplo holodiastólico cuando ocupa todo el tiempo de la diástole. Se escucha mejor en el foco aórtico accesorio o de ERB. Luego del examen físico nos iremos nuevamente a los métodos complementarios.
y ahí podemos tener un electrocardiograma que nos puede mostrar que hay signos de crecimiento del ventrículo izquierdo. Una radiografía de tórax que puede mostrar que hay una dilatación de aorta, que hay congestión pulmonar, pero siempre el ecocardiograma va a ser fundamental para nuestro diagnóstico, porque nos va a mostrar la morfología de la válvula, nos va a poder determinar la severidad de la afectación o de la insuficiencia aórtica, nos va a mostrar la dilatación del ventrículo izquierdo y su función sistólica. La radiografía de tórax de un paciente con una insuficiencia aórtica severa, nosotros ya podemos ver que el ventrículo izquierdo está bastante dilatado, genera en este paciente una cardiomegalia y hay una congestión pulmonar también que está marcada con flechas. Luego del ecocardiograma, el cateterismo nos va a aportar datos sobre el estado sistémico y pulmonar, también sobre la severidad de la insuficiencia aórtica. Y la insuficiencia aórtica podemos clasificar también en 4 grados, de acuerdo a la fracción regurgitante que es medida por el ecodoppler. Hablamos de una insuficiencia aórtica grado 1 cuando la fracción regurgitante medida por el Doppler es menor a 20%. Grado 2 si es de 20 a 40%, grado 3 entre 40 y 60% y grado 4 ya es la insuficiencia aórtica severa cuando es mayor del 60%. Lo que sucede en la insuficiencia aórtica aguda es que no hay tiempo para que se puedan desarrollar los mecanismos de compensación. Entonces no aparecen los signos típicos de una insuficiencia aórtica crónica, que fue lo que nosotros ya veníamos citando. El pulso de Corrigan, el signo de Muset, Quink, ¿verdad? Nosotros podemos sospechar que hay una insuficiencia aórtica aguda en un paciente que tiene un soplo diastólico y que tiene un primer ruido disminuido. Y la causa principal, sobre todo cuando es un paciente con una endocarditis infecciosa. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, el único tratamiento eficaz para todas las valvulopatías es el procedimiento quirúrgico. Pero en la insuficiencia aórtica crónica, cuando el paciente está asintomático, entonces nosotros no podemos aportar mucho valor o mucho tratamiento a estos. Podemos utilizar, por ejemplo, IECAS o vasodilatadores para poder retrasar un poco el tiempo de la cirugía. Pero cuando empiecen a aparecer fallas o síntomas relacionados a esta valvulopatía, no existe otro procedimiento eficaz que no sea el quirúrgico. Luego tenemos a la estenosis mitral. La estenosis mitral es así como la estenosis aórtica, es una valvulopatía que está caracterizada porque hay un estrechamiento anormal del orificio de la válvula mitral. Esta reducción es causada por un proceso inflamatorio y que también puede afectar al aparato sostenedor de la válvula. Tenemos entonces una válvula mitral normal. Está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál es la función? Regular el traspaso de sangre de aurícula hacia ventrículo. Y tenemos una estenosis de la válvula mitral, entonces hay una estrechez en esa válvula. La causa principal es la fiebre reumática. Algunos casos pueden ser producirse por el resultado de una calcificación en el anillo mitral. La estenosis mitral pura ocurre en el 40% de los pacientes que tienen una enfermedad reumática. Esta válvula mitral reumática generalmente se caracteriza porque tiene valvas engrosadas, rígidas, tiene fusión de las comisuras, tiene acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinosas y estos cambios dan lugar a un estrechamiento valvular tipo embudo. Y en la imagen de al lado les puse porque la válvula mitral no es una válvula sencilla. Entonces nosotros podemos ver
que está formada por las cuerdas tendinosas, por los músculos papilares, y generalmente cuando sucede una alteración a nivel de la válvula mitral puede deberse a cualquier fallo en una de estas estructuras. En los adultos normales, el orificio mitral tiene un área de 4 a 6 centímetros cuadrados. Cuando el orificio se reduce a aproximadamente 2 centímetros, el flujo de sangre de aurícula a ventrículo izquierdo solo se realiza si es impulsado por un gradiente de presión bastante alto, y eso constituye un dato hemodinámico esencial en la estenosis mitral. Entonces acá tenemos una imagen para comparar de la válvula mitral y cuando tiene una estenosis de esa válvula. Cuando hay una presión elevada en la aurícula izquierda, esta produce también una elevación en la presión venosa pulmonar y en la presión capilar. Y esa es responsable de los síntomas del paciente, de la dificultad respiratoria, de la ortopnea y de la disnea paroxística nocturna. En una estenosis mitral severa se acaba desarrollando una hipertensión pulmonar y eso llevará al desarrollo de una insuficiencia cardíaca derecha y a una insuficiencia tricúspide. Generalmente el ventrículo izquierdo no está muy afectado en una estenosis mitral pura. El síntoma principal también es la dificultad respiratoria. Al comienzo puede aparecer una disnea de esfuerzo, luego el paciente va desarrollando una ortopnea, desarrolla episodios de edema agudo de pulmón, sobre todo en algunas situaciones que aumenten el flujo sanguíneo a través del orificio mitral estenosado. Por ejemplo, fiebre, ejercicio, estrés, ¿verdad? Entonces eso puede llegar a desencadenar en el paciente esa crisis o ese edema agudo de pulmón. Cuando hay esa elevación en la presión venosa pulmonar, esto puede producir una rotura de las venas bronquiales y puede generar hemóptisis en el paciente. Y a medida que la estenosis mitral va progresando, el paciente empieza a tener síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos que recordar siempre que la estenosis mitral es una patología embolígena. Puede formarse trombos en la aurícula izquierda, sobre todo en la orejuela izquierda. Eso también es motivo de pregunta de examen siempre. ¿Dónde se forman generalmente esos trombos? O a veces ustedes cuando solicitan un ecocardiograma, el cardiólogo les informa que el paciente tiene una aurícula izquierda dilatada o un trombo ubicado en la orejuela izquierda, que es el sitio más habitual donde se suelen formar. Y eso puede a la larga embolizar, ¿verdad? Debido a una estenosis mitral. Muchas veces esos émbolos suelen ser la primera manifestación de la enfermedad. Sabemos nosotros que cuando empieza a embolizar, eso puede llegar a parar en cualquier región, en cualquier sitio y ocasionar manifestaciones diversas. Tenemos que tener en cuenta que pacientes mayores de 65 años con un bajo gasto cardíaco, con dilatación de la orejuela izquierda o con fibrilación auricular son los que presentan mayor riesgo para embolización. Entonces no se olviden dónde generalmente se forman esos trombos: en la aurícula izquierda, sobre todo a nivel de la orejuela izquierda. A no olvidar que la estenosis mitral es una enfermedad disneizante, es una enfermedad palpitante por fibrilación auricular, es una enfermedad hemoptizante y también es una enfermedad embolizante. Y la disnea es el primer síntoma. En la auscultación del paciente nosotros podemos encontrar un R1 o un primer ruido reforzado. Si tenemos hipertensión pulmonar, el componente pulmonar del segundo ruido puede estar aumentado. El segundo ruido tiene dos componentes, un componente aórtico y uno pulmonar.
En la estenosis mitral ya severa, nosotros tenemos signos de una insuficiencia cardíaca derecha. Habíamos hablado en la clase anterior cuáles eran aquellos síntomas o signos de insuficiencia cardíaca derecha. El edema, la hepatomegalia, la ascitis, el derrame pleural, son todos datos de un fallo en el ventrículo derecho. El soplo de la estenosis mitral es el más frecuente y es el más representativo del grupo. Este soplo se caracteriza porque generalmente empieza con un chasquido de apertura de la válvula mitral que está alejado del segundo ruido. Suele ser un soplo mesodiastólico. Dijimos entonces que está en el medio cuando hablamos de mesodiástole. Va decreciendo y termina antes de la sístole. Este soplo se escucha mejor con frecuencias cardíacas bajas, en la punta y en posición de pachón. Esa es la imagen del soplo de la estenosis mitral. Dijimos, está después del segundo ruido, ¿verdad? Es mesodiastólico, tiene un chasquido de apertura. Esta tercera flecha, o sea, la flecha vertical que ustedes ven en una coloración gris, esa más o menos indica el chasquido de apertura. Va decreciendo y termina generalmente con un refuerzo presistólico. Ven otra vez una imagen por delante del primer ruido. La radiografía de nuestro paciente puede mostrar que hay signos de una insuficiencia cardíaca derecha. El ecocardiograma seguirá siendo nuestro método de elección para el diagnóstico y para la severidad de la estenosis mitral. Y el cateterismo no suele ser necesario en los pacientes jóvenes, porque generalmente el riesgo de tener una enfermedad coronaria asociada en ellos es bastante pequeño. Pero sí, en los pacientes de mayor edad se impone la realización de cateterismo para poder descartar o confirmar la asociación de una enfermedad coronaria. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, ellos requieren profilaxis para una endocarditis. Se tiene que controlar la frecuencia cardíaca en los pacientes que tienen una fibrilación auricular. Podemos hacer eso usando beta bloqueantes, utilizando digitálicos, diltiazem, verapamilo. Tenemos que anticoagular a nuestros pacientes, sobre todo aquellos pacientes que ya tuvieron un antecedente embólico previo, o aquellos pacientes que están en fibrilación auricular, o aquellos pacientes sobre todo que tienen un trombo en la aurícula izquierda. Son pacientes que deben recibir anticoagulación si es que no tenemos alguna contraindicación, porque el hecho de anticoagular al paciente es una situación bastante compleja. Por ejemplo, yo les cuento nuestra situación. Nosotros tenemos varios pacientes a los cuales es necesario o es indicativo de iniciar una anticoagulación. Pero existen varias situaciones en contra a eso. Nosotros conocemos varios anticoagulantes que podemos utilizar. Por ejemplo, mientras el paciente está internado, solemos utilizar las heparinas de bajo peso molecular. Las que vienen de presentaciones vía oral son la warfarina, el acenocumarol, lo que se usa bastante por ahora, el dabigatran, el rivaroxaban, pero cada una tiene situaciones diferentes. Cuando nosotros utilizamos warfarina y acenocumarol, que vienen en comprimidos, generalmente son fármacos bastante accesibles, económicas, bien toleradas por el paciente. El Ministerio de Salud suele proporcionar al servicio de salud pública, entonces es más fácil de conseguir. ¿Cuál es el problema con estos anticoagulantes? Que necesitan de un control de crisis de forma frecuente y un ajuste de la medicación. Las contraindicaciones de los anticoagulantes siempre son de los sangrados que el paciente puede tener de repente.
Luego tenemos el Dabigatran, que es un anticoagulante que también viene en presentaciones vía oral. Es bastante tolerado, pero es de alto costo. Entonces es difícil para que el paciente pueda conseguir debido al precio, pero la ventaja del Dabigatran o del Rivaroxaban, que es casi la misma, está en la misma situación, es que no necesitan de esos controles periódicos de coagulación, no necesitan de esos laboratorios. Entonces ahí siempre surge la duda. Cuando tenemos un paciente a quien debemos anticoagular, tenemos que ver cuál opción utilizar. Como la mayoría de nuestros pacientes son pacientes pobres, que viven en el campo, que no tienen una educación, una buena educación, que no tienen un acompañamiento familiar, entonces es muy difícil anticoagularle con warfarina, con acenocumarol, porque no hacen un control estricto. Podríamos haberlos anticoagulado con Dabigatran, pero generalmente no tienen dinero para comprar. Entonces, nuestra realidad es que muchas veces, por más que el paciente debe ser anticoagulado, se va a la casa sin una anticoagulación por el riesgo que puede ocasionar el consumo de esa medicación. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico, que está indicado en todo paciente que tiene una estenosis mitral moderada a severa, que está sintomático, que tiene una hipertensión pulmonar o que tiene una disfunción ventricular derecha. Mediante ecocardiograma nosotros vamos a poder también clasificar a la estenosis mitral en leve, moderada y severa, de acuerdo también al área valvular, y es muy parecido al de la estenosis aórtica. Luego tenemos a la insuficiencia mitral, que también es conocida como regurgitación mitral y se caracteriza porque hay un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En condiciones normales debería pasar sangre de aurícula hacia ventrículo izquierdo, pero cuando hay una insuficiencia mitral, la sangre regresa nuevamente a la aurícula izquierda, produciendo en ella un agrandamiento paulatino. La válvula mitral, para que pueda ser competente, necesita que toda su estructura esté en un correcto funcionamiento, ya sea de las valvas, de las comisuras, del anillo mitral, de los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y sobre todo el ventrículo izquierdo. Y cualquier fallo o cualquier alteración en el funcionamiento de una o de varios de sus componentes puede generar una insuficiencia mitral. El prolaxo mitral es la causa más común en la insuficiencia mitral de forma aislada. Otras causas pueden ser congénitas, también puede deberse a una enfermedad reumática, a una endocarditis infecciosa, a la edad, a la hipertensión arterial, a la insuficiencia renal crónica y a la miocardiopatía dilatada. Los pacientes, también como el resto de los otros pacientes, pueden estar asintomáticos por un largo periodo de tiempo o pueden empezar a desarrollar síntomas como fatiga o como debilidad. Y a medida que se va deteriorando la función ventricular izquierda, entonces van apareciendo síntomas de una congestión como la dificultad respiratoria, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Esta aurícula izquierda se va dilatando con el paso del tiempo para poder alojar mayor cantidad de sangre. Y el ventrículo izquierdo también se va dilatando para poder acomodar mayor volumen regurgitado. En el examen físico, como se va dilatando el ventrículo izquierdo, nosotros podemos observar un choque de punta que está desplazado lateralmente. Podemos ocultar un tercer ruido cardíaco,
podemos ocultar un segundo ruido atenuado o ausente y una fibrilación auricular, porque la insuficiencia mitral es la valvulopatía que más favorece su aparición. En cuanto al soplo de la insuficiencia mitral, es un soplo sistólico, regurgitante, aparece después del primer ruido, es de intensidad variable, se ausculta mejor en la punta o en el foco mitral. Ustedes pueden ver en la imagen, es un soplo holosistólico, ocupa casi todas las sístoles y generalmente este es un soplo bastante fácil de determinar porque nosotros al auscultamos después del primer ruido y la propagación o la irradiación de este foco suele ser en la región lateral o hacia la axila o región posterior del tórax. Entonces, si nosotros seguimos la irradiación del soplo, muchas veces podemos incluso auscultar en la región posterior. Ese es el soplo de la insuficiencia mitral. En la exploración complementaria, el ecocardiograma es lo más útil para poder hacer el diagnóstico porque nos va a determinar la anatomía de la válvula mitral, nos va a diagnosticar la insuficiencia mitral y la severidad de ese cuadro. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, requieren de profilaxis para endocarditis. Si la insuficiencia mitral no es muy severa, cualquier enfermedad que pueda agravarle tiene que ser tratada. Y también la cirugía es el método de elección para una insuficiencia mitral severa o para cuando el paciente está muy sintomático. Eso en cuanto a valvulopatías. Luego tenemos al cor pulmonale o cardiopatía pulmonar, como también se le llama. La cardiopatía pulmonar o cor pulmonale se caracteriza por una dilatación y por una hipertrofia del ventrículo derecho en respuesta a enfermedades que afecten ya sea la vasculatura pulmonar o al parénquima pulmonar. Entonces, el cor pulmonale puede ser un cor pulmonar agudo o puede ser un cor pulmonar crónico. Y eso se debe generalmente a algún daño, les vuelvo a decir, en la vasculatura o en el parénquima pulmonar, o un daño en ambos que puede generar una hipertensión pulmonar primero y posteriormente una cardiopatía pulmonar. Dentro de las situaciones, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la bronquitis son la causa principal de cor pulmonar. Acá dijimos EPOC, bronquitis. Otras causas podrían ser la fibrosis quística, las neumoconiosis, sarcoidosis, bronquiectasias, la obesidad, la enfermedad neuromuscular, vivir en grandes altitudes o la enfermedad oclusiva venosa pulmonar. Pueden ser causas de generar una hipertensión arterial, una hipertensión pulmonar y por ende también una cardiopatía pulmonar o cor pulmonale. El mecanismo fisiopatológico más común es que hay una hipertensión pulmonar suficiente para poder producir una dilatación del ventrículo derecho. Entonces tenemos en cuanto a la fisiopatología, hay una neumopatía primaria, ya sea aguda o crónica, eso produce un aumento aumenta la resistencia al flujo sanguíneo, genera alteraciones vasculares, lo cual lleva a una hipertensión arterial pulmonar y a un crecimiento del ventrículo derecho. Si ocurre por dilatación, generalmente hablamos de un cor pulmonar agudo y por hipertrofia un cor pulmonar crónico. El síntoma más frecuente también es la dificultad respiratoria. La ortopnea y la disnea paroxística nocturna suelen ser raras,
porque nosotros sabemos que estos son síntomas generalmente de una falla cardíaca izquierda. Puede haber un síncope tusígeno o que está relacionado con el esfuerzo debido a la incapacidad del ventrículo derecho de bombear sangre de forma adecuada a las cavidades izquierdas. Puede haber dolor abdominal, puede haber ascitis, puede haber edema en miembros inferiores, o sea, todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha. Los signos son la taquipnea, el aumento de las presiones venosas yugulares, la hepatomegalia, el edema en miembros inferiores, el choque de punta intenso del ventrículo derecho. La cianosis también puede ser un signo o una manifestación, pero generalmente aparece de forma más tardía. Nosotros tenemos que, el dato que nos ayudará para determinar si hay o no una hipertensión pulmonar es la presión de la arteria pulmonar. Y para la clasificación de la hipertensión pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar es igual o mayor a 25 milímetros de mercurio. Para el diagnóstico, el ecocardiograma nos puede ayudar a determinar ya la presión de esta presión pulmonar. Pero el cuadro clínico puede ser de gran ayuda porque nos va a mostrar primero que hay una afectación pulmonar, quizás una afectación pulmonar de base, lo cual haya generado en el paciente síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha. La radiografía de tórax puede ayudarnos un poco a no hacer el diagnóstico, pero por lo menos a poder encaminar nuestro diagnóstico. El electrocardiograma también y posteriormente el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco. El electro nos puede mostrar que hay una onda P pulmonar, que hay una desviación del eje hacia la derecha y que hay una hipertrofia del ventrículo derecho. La radiografía de tórax nos puede mostrar que hay un aumento en el tamaño de la arteria pulmonar principal. El electro, entonces repetimos, hay un eje que está desviado hacia la derecha, hay ondas R grandes en B1 y B2. En la imagen de abajo, tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces tenemos ondas R grandes en B1, B2. No sé si la imagen da para que ustedes puedan ver, pero se observan ondas R bien grandes y ondas S profundas en B5, B6. Tenemos descenso del segmento ST e inversión de la onda T de B1 a B3. Y las causas ya dijimos EPOC, ¿verdad? Sobre todo las patologías pulmonares que puedan originar. Ya en la radiografía de tórax, lo más característico de repente, yo les había mostrado, no recuerdo si en la clase pasada, qué es lo que nosotros tenemos que mirar siempre en una radiografía de tórax. Y les había dicho que cuando miramos el lado izquierdo del corazón, siempre tenemos que mirar primero la silueta que produce el botón aórtico, la silueta de la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo. Lo que sucede generalmente en el core pulmonale es que hay un aumento de tamaño en esa silueta formada por la arteria pulmonar. La espirometría en estos pacientes puede ser de utilidad para determinar que hay cambios obstructivos y restrictivos que indican de que hay alguna enfermedad pulmonar parenquimatosa. Y la gasometría de nuestro paciente va a determinar la presencia de hipoxemia y también de hipercapnia. La tomografía de tórax nos va a ayudar a mostrar la presencia de una enfermedad pulmonar. El ecocardiograma es indispensable para nuestro diagnóstico porque nos va a mostrar el grosor del ventrículo derecho,
las dimensiones de la cavidad, nos va a mostrar la anatomía de las válvulas pulmonar y tricúspide, y el ecocardiograma al Doppler nos va a determinar la presión arterial pulmonar. Entonces, este es muy importante que nosotros podamos manejar cuál es el hallazgo en el ecocardiograma en un paciente con cor pulmonale. Vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho por un lado. Vamos a tener dilatación del ventrículo derecho también o dilatación de aurícula derecha. Al ecodoppler vamos a tener una presión arterial pulmonar elevada, una insuficiencia pulmonar, una insuficiencia tricúspide. Y al ecocardiograma transesofágico podemos tener trombos en cavidades. La resonancia magnética también puede ser de utilidad para poder valorar tanto la estructura como la función del ventrículo derecho. Y el cateterismo cardíaco derecho nos va a permitir confirmar el diagnóstico de esa hipertensión pulmonar y descartar el aumento de presiones cardíacas izquierdas como una causa de una insuficiencia cardíaca derecha. En cuanto al tratamiento del cor pulmonale, tenemos que dirigir hacia tres objetivos. El primero es tratar la insuficiencia cardíaca derecha, ya sea con diuréticos o con oxígenos. El segundo es tratar la hipertensión pulmonar, con vasodilatadores y con oxígeno a largo plazo. Y el tercero es el reposo y el tratamiento de la enfermedad desencadenante. Entonces, esos son los pilares del tratamiento, podemos ver. Utilizamos diuréticos, utilizamos oxígeno, podemos utilizar vasodilatadores y luego tratar la enfermedad desencadenante. Por ejemplo, si es una EPOC, ya sabemos cómo vamos a tratar la EPOC. El principal objetivo terapéutico va a ser siempre enfocarnos en mantener la enfermedad pulmonar subyacente de forma controlada. Porque obviamente cuantas más exacerbaciones de nuestro cuadro pulmonar de base tengamos, peor va a ser el pronóstico de nuestro paciente, porque eso le llevará a la larga a desarrollar una cardiopatía pulmonar. Tenemos que lograr en este paciente una oxigenación adecuada, corregir la acidosis respiratoria en nuestro paciente. En los casos de anemia, valorar una transfusión sanguínea, y en los casos de una policitemia también tenemos que tratar de mejorar la situación. Se puede considerar la flebotomía. Los diuréticos pueden ser eficaces en la insuficiencia cardíaca derecha porque nuestro paciente tiene síntomas, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, pero tenemos que tener mucho cuidado con el diurético porque su uso crónico, ¿verdad?, puede agravar algunas situaciones del paciente, sobre todo la hipercapnia. La digoxina tiene un beneficio incierto en la cardiopatía pulmonar. Puede causar algunas arritmias. Si se utiliza, se tiene que administrar a dosis bajas y se tiene que ir controlando o vigilando al paciente. Sí se pueden utilizar vasodilatadores pulmonares que mejoran los síntomas del paciente cuando tienen una hipertensión pulmonar aislada, pero no tienen una eficacia comprobada cuando hay una hipertensión pulmonar y una cardiopatía pulmonar secundaria a una enfermedad parenquimatosa pulmonar, pero se podrían utilizar. Para el cor pulmonar es sumamente importante que el paciente tenga como medidas generales su rehabilitación pulmonar, su vacunación, una restricción hídrica y de sal, anticoagulación si hay necesidad, evitar las enfermedades tromboembólicas, actividades físicas de intensidad leve, evitar la gestación en este paciente y el tratamiento específico de la enfermedad subyacente, ¿verdad? Dependiendo de cuál patología sea la causante, entonces tratar de esa forma. El paciente va a requerir de oxigenoterapia,
puede requerir de vasodilatadores, se usa bastante en el core pulmonale también los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa, como el sildenafilo, que es uno de los fármacos que más se utilizan en estos pacientes. Se utilizan diuréticos, ya dijimos que tenemos que tener cuidado con el uso de los diuréticos de forma crónica, pero sí se usan. Y tenemos que tener cuidado con el uso de las dioxinas, de los inotrópicos en estos pacientes, ¿verdad? Y ahí creo que terminamos. Ahuille, que significa gracias en guaraní. Gracias, doctor. Gracias, doutora Aguilé. Gracias, doutora. Suerte para el examen del jueves.